es un hombre que va comúnmente a la televisión. Es un economista que se guarda su reserva, digamos. Así que le agradezco especialmente que haya estado acá, por el prestigio que tiene y por el momento en el que está acá. Lo primero que quiero preguntarle, Miguel Ángel, es si es cierto que el gobierno de Milei está rompiendo ciertos compromisos en materia de política cambiaria, sobre todo. Primero, es un honor para mí estar acá, así que agradezco la invitación. La política económica del gobierno de Milei hoy está al servicio de la elección. Las tres baluartes de la política macroeconómica, fiscal, monetaria y cambiaria están todas al servicio del resultado electoral. Hemos tenido un muy meritorio ajuste del gasto que nos permite tener superávit primario, pero ya antes de lo que gatilló esto, que fue el desarme de las LEFI, ya teníamos problema de financiamiento de la deuda en dólares, porque no tenemos acceso al mercado internacional, y de la deuda en pesos, porque el mercado de capitales locales tiene un techo y más allá de eso no se pueden renovar los vencimientos y por lo tanto hay una dominancia fiscal de la política monetaria que tiene que emitir para pagar el déficit de vencimientos con relación a las colocaciones. Y hemos venido emitiendo ya antes de julio a una tasa muy alta, con suerte en el sentido que la gente demandaba pesos, ahora ya no, y por lo tanto el efecto de la emisión, porque nosotros tenemos que, cuando subió Milei, la base monetaria eran 8 billones, hoy es 44, o sea, todos los agregados monetarios se multiplicaron por 4, los agregados monetarios en pesos. Así que nosotros ya teníamos un problema de financiamiento, que lo suplíamos con expansión monetaria para cubrir el agujero de la deuda en pesos. La deuda en dólares la pagábamos con reservas y desaprovechamos la oportunidad de la estacionalidad de la liquidación del agro para comprar reservas, y es absolutamente transitorio. Desaprovechamos. Obviamente. Porque no se compraron. Obviamente. En ese contexto, la dominancia fiscal de la política monetaria es tan grande como la historia de Argentina. O sea, nosotros no hemos tenido en el gobierno del presidente Milei un presidente que tiene claro las causas para sacarnos de la decadencia y que obviamente está dotado para ser el punto de inflexión de la historia, pero también es cierto que la política monetaria ha venido cambiando con un altísimo grado de discrecionalidad. Lo que gatilló estos últimos mes y medio fue que teníamos ya muchos vencimientos de deuda del Tesoro y no sé a quién se le ocurrió emitir 15 billones para pagar las LEFI, que obviamente podían haber sido pospuestas en el tiempo. Tan es así que el 8 de julio la base monetaria era 33 billones y el 10 de julio era 44 billones. Muchísimo. Y sí, 33% en un día. Eso gatilló el comportamiento que estamos viendo de activísima ahora, porque discrecionalidad. O sea, fíjese que en 40 días nosotros subimos 4 veces los encajes. Hicimos 2 veces bonos para utilizar en los encajes. Hicimos 2 licitaciones que no estaban programadas. Obviamente abrimos y cerramos la ventanilla de dar liquidez o tomar liquidez del sistema bancario, y la frutilla del postre, ayer decidimos vender en el mercado spot los dólares para que el dólar no suba. O sea,
Nosotros obviamente no tenemos ninguna independencia del Banco Central, es posible que la transición sea necesaria, pero tampoco tenemos reglas, estamos en el paraíso de la discrecionalidad. Y en ese contexto, todo en función de cómo absorbemos el exceso de pesos que causó el desarme de las LEFI, está todo en función de que el dólar no suba, y obviamente tenemos una banda superior, que es la única que cuenta, que muy probablemente sea más baja de lo que deberíamos tener. Cuando tuvimos banda en la administración del presidente Macri, tuvimos bandas entre 1.600 y 2.000 en pesos de hoy. Y hoy tenemos una banda de 1.400. 1.460 y pico 70. Hoy, subiendo 1 por mes. Y claramente toda la política económica en función del resultado electoral. Es cierto que hay un riesgo Cuca, y personalmente desearía que nunca más vulga el populismo, pero ese riesgo Cuca ha sido potenciado por lo desordenado, dicho de una manera muy agradable, de la política macroeconómica de los últimos 2 meses, que tiene consecuencias, y tiene muchas consecuencias. La primera consecuencia es que después de las elecciones nosotros esperábamos cómo el aparato político rosqueando iba a poder conseguir consenso para reformas estructurales, tributarias, de coparticipación. Bueno, nada de eso se hizo. Bueno, nada se hizo, pero se debería hacer en los últimos 2 años del primer gobierno del presidente Milei. Pero hoy tenemos otro problema, porque además de eso, después de las elecciones hay que recalibrar el programa macro. Nada más distante que esa idea, la macro está en orden, ahora viene la micro. O sea, tenemos que recalibrar el programa, un programa en serio de estabilidad, por reformas estructurales y estabilidad son absolutamente necesarias para salir de la decadencia. Una sola no consigue que salgamos de la decadencia. Ahora, dije, todo ese aumento de la base monetaria de los pesos parece que se fue al dólar. Sí, por eso el gobierno ha sido una aspiradora. ¿Por qué eso? Mire, el gobierno pretendía que el dólar del colchón o el dólar de las cajas de seguridad se gastara para aumentar la demanda agregada y estimular el nivel de actividad. Tenemos el récord de formación de activos externos. Desde principio de año, los argentinos aumentaron 17.000 millones sus tenencias, comprando más de 10.000 millones de billetes, además de activos en el exterior. O sea, tenemos el récord del gasto en turismo. Los primeros 7 meses gastamos el doble que el año pasado. O sea, en lugar de la gente sacar del colchón, el colchón cada día está más alto. Claro. Porque cada día hay más demanda por activos externos, y eso es lo que produce la caída de los activos domésticos. Somos la bolsa que más ha caído en el mundo, y además ha caído la demanda de dinero. Pero déjeme decir algunas consecuencias de corto plazo, sí. Como usted dijo, como usted preguntó. La primera cosa que tenemos con esta supertasa de interés es mucho más difícil el financiamiento del gobierno. Estamos capitalizando los intereses. Obviamente el superávit primario es insuficiente para convencernos que nos dejen entrar en el mercado internacional, y ahora las tasas son mucho más altas. Segundo problema que tenemos es que hemos generado un enfriamiento total del crédito. O sea, el crédito crecía en términos reales, en los últimos 20 días no crece ni el devengamiento de los intereses. Tercer problema que tenemos, que se destruyó la demanda por los activos domésticos, empezando por los pesos, la inversa de los buscados. El cuarto problema que tenemos es que
va a sufrir el nivel de actividad. Nuestro pronóstico es que el promedio de este año de menos de 4, cuando el gobierno y el fondo creen 5,5, y que durante el año, o sea, cuarto trimestre contra cuarto trimestre del año pasado, de 0. Y además el arrastre al año que viene sea negativo. Así que nosotros tenemos unos efectos de esta super... ¿Eso se puede llamar recesión técnicamente? Mire, depende. Nosotros hasta ahora tenemos 2 meses que ha caído el indicador mensual de actividad, cayó en mayo, cayó en junio, en nuestro estimado de julio sigue levemente cayendo contra el mes anterior. La conversación con los empresarios es que siguió cayendo en agosto, pero claramente lo mejor que puede decir es desde febrero en adelante se amesetó. En nuestra estimación tenemos leve caída y tenemos un tercer trimestre contra el segundo levemente negativo. Pero además tenemos un problema de la recaudación. O sea, en la recaudación cuando cae el nivel de actividad caen los... Claro. Y además cuando las tasas de interés son demenciales, fíjese que le echábamos la culpa a Brasil, que tenía la tasa de interés real más alta de Latinoamérica, 10%. Nosotros tenemos 3 veces la tasa de interés real que tenía Brasil, que era el Paramount de lo que no se debía hacer. En ese contexto, con esa restricción del crédito que ha sido un motor de la actividad, es muy probable que las pymes usen el pago de impuestos como financiamiento sustitutivo del crédito que no hay. Así que la recaudación cae por ambos motivos, claro, por la actividad y porque la gente no paga el IVA. En un contexto donde también la morosidad del crédito del sector privado está creciendo fuertemente. O sea, ¿usted cree que en esa que usted desliza la posibilidad de que se tenga que reordenar o reorganizar la política macroeconómica posterior a las elecciones, puede haber una devaluación? Mire, es probable que este no sea un tipo de cambio con las actuales condiciones de equilibrio en Argentina. O sea, cuando tengamos el gas, el petróleo, los minerales vamos a tener en 4 o 5 años, seguramente Argentina va a ser un país caro en dólares. Pero hoy no. Hoy claramente todavía muy probablemente, pero el mercado cambiario hay que ponerlo dentro de un programa macroeconómico de estabilidad, y mi impresión es que probablemente necesitemos un peso un poco más depreciado del 18% que se depreció de principio de año, la mitad porque el dólar cayó en el mundo y el real se valorizó, y la otra mitad porque dejamos un mercado muy intervenido, con muchísima intervención en los mercados futuros, pero relativamente libres entre bandas. Sí, yo creo, ¿por qué creo? Porque Argentina de acá a enero necesita pagar 8.600 millones. Para cubrir con el fondo una meta que ha sido disminuida, necesitamos 6.000 más. Obviamente no vamos a cumplir la meta de diciembre, pero necesariamente tenemos que armar un programa de compra de 20, 30, 40 millones de dólares que se sepa y transparente, y que el mercado sepa que aparece un demandante que necesita los dólares para servir su deuda. Le agradezco mucho, Miguel Ángel. Ha sido un placer tenerlo esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a usted, abogado. Bien.